Muchas gracias a todos por conectaros a la sesión de hoy. Si os parece, vamos a ir empezando ya para no demorarnos. La sesión de hoy, como sabéis, corre a cargo del Servicio de Dermatología, una sesión de alto interés general. Como sabéis, la COVID-19 sigue siendo a día de hoy un reto importante para todos los sanitarios y sus manifestaciones cutáneas diversas y heterogéneas. Así que hoy Pau Rosés, residente de tercer año de dermatología, nos va a hablar sobre las manifestaciones cutáneas de la COVID. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues, bueno, como ha dicho, yo soy Pau Rosés, soy residente de tercer año de dermatología y os voy a hablar de un tema, como ha comentado mi compañera, de alto interés, ¿no? Vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas de la COVID y de cómo han ido también evolucionando a lo largo de la pandemia. Bueno, como todos sabéis, pues hemos sufrido diversas epidemias en los últimos años, como puede ser el SARS o el MERS, pero no ha sido hasta 2019 que hemos tenido que sufrir esta pandemia por el coronavirus, que empezó en diciembre de 2019. Como sabéis, el coronavirus es una enfermedad sistémica que afecta a múltiples órganos, como puede ser pues, a nivel neurológico, cardíaco, por descontado pulmonar, renal, y pues también se ha visto muchas descripciones de manifestaciones en la piel. Las primeras descripciones que se hicieron de las manifestaciones cutáneas empezaron en China. En los hospitales en los que se hizo estas descripciones solamente hablaron de un rash eritematoso y que afectaba al 0,2% de los pacientes ingresados. En estos hospitales y en estas comunicaciones que se hicieron no había dermatólogos en los hospitales y, por lo tanto, pues, puede ser que no se completaron al 100% las descripciones. Después, la primera descripción que se hizo en Europa apareció en Italia por el grupo de Recalcati y sus compañeros, que empezaron a describir ya, aparte del rash eritematoso que se había visto en China, pues lesiones urticariales, lesiones variceliformes. Y aquí, si veis, pues sí que afectaba a un 20,4% de los pacientes ingresados en ese hospital. Poco después, en Francia, Edoux et al. Sí que describieron un rash eritematoso también y lesiones urticariformes, y que estas afectaban al 4,9% de los pacientes ingresados. Como veis, las incidencias de estas afectaciones cutáneas pues son desconocidas, porque realmente las consultas que se hicieron en ese momento pues eran no presenciales o vía telefónica, y la mayoría de pacientes que igual tenían afectación cutánea eran asintomáticos o poco asintomáticos y en ese momento pues estaban en su casa confinados. Fue entonces, en marzo, cuando la Academia Española de Dermatología nos mandó un correo para empezar a ver cómo se estaba manifestando el coronavirus en el territorio español. Desde el Hospital Universitario Araba, pues, nos pusimos manos a la obra a trabajar para poder ver qué afectación cutánea tenían nuestros pacientes ingresados y qué afectación cutánea también podíamos recibir desde los pacientes que estaban asintomáticos o de todo el territorio de Vitoria. Es por eso que decidimos colaborar con el estudio que se llamó COVID Piel y pudimos participar en la elaboración de un paper de la descripción de las manifestaciones cutáneas. Fue en marzo cuando empezamos a ver imágenes que nos llegaban a las redes sociales, al WhatsApp, al correo electrónico y siempre acompañados de esa frase que nos dicen a todos los dermatólogos: oye, perdona, ¿podrías echar un vistazo a ver qué te parece? Y eso es lo que hicimos. Empezamos a echar vistazos a todas las imágenes que nos iban llegando a través de consultas no presenciales, a través del WhatsApp, a través del mail, y lo que pudimos ver en Vitoria es que realmente los pacientes que no estaban ingresados, que eran los que nos llegaban sobre todo vía estas fuentes que he dicho, pues iba todo de manos y pies. Y es entonces cuando nos pusimos a trabajar para poder hacer una descripción de todo lo que vimos esos meses y esas semanas relacionado con las manifestaciones cutáneas de la COVID. Yo lo recuerdo como unas semanas muy intensas, pero también como un recuerdo muy bonito con todos los residentes de Derma de ese momento, y pudimos participar, como he dicho, en la elaboración de este paper publicado en la British Journal of Dermatology, en el que participó nuestro hospital. En este paper fue uno de los más importantes a nivel mundial de la descripción de manifestaciones cutáneas, porque en ese momento 375 casos con manifestaciones cutáneas pues no se había hecho nunca, vamos. Y pudimos también participar en la elaboración del atlas de estas manifestaciones cutáneas. En este paper lo que hicieron, que estaba liderado por Alba Catalá y la doctora Galván,
pues se pudieron ver 5 manifestaciones cutáneas básicamente, sobre todo la erupción maculopapular, la urticarial, la vesicular, el pseudochilblains o lo que conocemos nosotros como perniosis o el lívido reticular o necrosis. Empezamos por las primeras. Las manifestaciones acrales o acroisquémicas, pues nosotros, los dermatólogos, sí que de vez en cuando hemos podido ver algunas perniosis, pero ni el mes de marzo o abril, que es cuando empezamos a verlas, era lo más típico, ni la temperatura de ese momento tampoco era lo más típico. Como veis aquí en la imagen, pues son lesiones acrales, eritematosas, edematosas, que pueden afectar pues, al dorso de los dedos o al pulpejo. Son las más característicamente asociadas al SARS-CoV-2 y estas manifestaciones iniciales, estas manifestaciones se comunicaron sobre todo por vía informal, lo que hemos comentado, ¿no? Pues vía redes sociales, imágenes de familiares, imágenes de colegas compartidas en redes sociales. El primer caso de estas imágenes publicadas a nivel de la literatura fue un caso de un niño italiano de 13 años con lesiones purpúricas en los pies que precedieron al desarrollo de una sintomatología sistémica, en el contexto de una familia en la que se presentaron casos sugestivos de COVID. Y aquí podéis ver el paper, y, bueno, que es una comunicación breve, y las imágenes de este chico. Lo que pudimos ver en el estudio de la Academia Española de Dermatología fue que estas lesiones afectan sobre todo, bueno, de todos los 375 casos que teníamos, pues el 19% correspondían a estas lesiones. Eran tardías en el curso de la enfermedad y sobre todo era de enfermedad leve o poco sintomática. Y si la mayoría eran asintomáticas, pero si tenían síntomas eran dolorosas o pruriginosas. Se trata sobre todo de pacientes jóvenes, como hemos dicho, sintomáticos o con síntomas leves de coronavirus. La clínica, pues es lo que podéis ver en las imágenes, pues máculas, pápulas o placas que a veces podían desarrollar ampollas o costras, pero no siempre. Algunas también tenían una forma que recordaba el eritema multiforme, por eso se llamaba eritema multiforme-like o vasculitis-like, en algunos casos también. Eran sobre todo milimétricas y afectaban sobre todo la zona metatarsofalángica. Algunos dedos era más frecuente que se afectaran algunos dedos que la totalidad de la zona palmar y plantar y sobre todo afectaba los pies. La histología de los pocos casos que se biopsiaron en ese momento, porque tenéis que recordar eso, que estamos en pandemia y los dermatólogos pues estábamos en el hospital, pero los pacientes no podían venir, sobre todo este grupo de pacientes que hemos visto, pues que eran jóvenes asintomáticos o paucisintomáticos, pues las pocas biopsias que se consiguieron se vio un infiltrado linfocitario en dermis superficial y profunda de predominio perivascular, asociado ocasionalmente a edema y a signos de activación endotelial. A veces podía haber necrosis de queratinocitos y un refuerzo periecrino. En menos del 50% de los casos de estos pacientes se realizó pruebas microbiológicas o serológicas con resultados variables. Y los parámetros analíticos que se solicitaron para descartar pues, otras afectaciones que pudieran ir con perniosis, pues eran completamente normales. Desde el Hospital Universitario de Brava, más concretamente, pues también tuvimos la oportunidad de publicar este paper de las manifestaciones acrales que se vieron en pacientes pediátricos. Aquí la N también quiero recalcarla porque 36 pacientes en ese momento son muchos pacientes pediátricos para una población como es Vitoria, porque para haceros una idea, en una población, por ejemplo, una publicación en Barcelona de un hospital pediátrico como es el Sant Joan de Déu, que es un hospital pediátrico de referencia de ahí, pues pudieron hacer solo 12, tenían una N de 12 pacientes y nosotros 36 pacientes. ¿Vale? Entonces pudimos ver y describir las manifestaciones de estos pacientes pediátricos. Lo que vimos fue que, bueno, el diseño del estudio fue un estudio retrospectivo, descriptivo, de 36 pacientes menores de 14 años que presentaban estas manifestaciones. Nuestros resultados fueron que había sobre todo 63% de hombres, una edad media de 11 años y la clínica pues, variaba entre pápulas eritematosas o máculas purpúricas. Sobre todo se afectaban los pies y las lesiones aparecían 12,62 días después de las lesiones de los síntomas catarrales. Solo se le hizo PCR a 7 pacientes y ninguno de ellos resultó positivo. Aparte de esto, como en Vitoria tuvimos tanta manifestación acral, pues decidimos publicar otro paper en la Clinical Experimental Dermatology, en el que agrupamos todas las lesiones acrales y la N ascendió a 74 y pudimos hacer otra descripción de cómo era toda la población que tenía manifestaciones acrales. El diseño del estudio era el mismo que el anterior y también vimos que era más frecuente en hombres de una edad media de 19 años, o sea, población joven, porque si cogemos todos los casos y vemos que tienen 19 años, pues realmente la de media pues es joven,
A 11 pacientes se les realizó una prueba PCR y solamente uno dio positivo. La histología pues, es similar a la que hemos dicho al estudio que se ha visto de la Academia Española de Dermatología, pues un infiltrado linfocítico, perivascular y periecrino. No se apreció ninguna oclusión vascular y la inmunofluorescencia que se hizo fue negativa. Viendo un poco la morfología de estas lesiones, pues más o menos lo mismo. Eran pápulas eritematosas la mayoría, pero algunas también eran máculas purpúricas. Sobre todo se afectaban los pies y eran sobre todo bilaterales y simétricos en un 51,35%. Los pacientes solían ser asintomáticos, pero si tenían síntomas, pues solían tener prurito o dolor. Las manifestaciones extracutáneas asociadas a estas lesiones solían ser, vimos un 30% de pacientes que tenían manifestaciones extracutáneas aparte de estas lesiones y solían ser de sintomatología respiratoria o bien general, refiriéndonos a general como fiebre, malestar o mialgias. Pasamos ya a otro tipo de patrón que hemos dicho antes, ¿no? Que había 5. Pues ahora pasamos con el de lesiones vesiculares o variceliformes. Estas lesiones aparecen de forma precoz y en ocasiones preceden a otros síntomas. La afectación es casi constante del tronco y un 20% tiene afectación también de las extremidades. Tiene una duración media de la clínica cutánea de 10 días y la histología de los casos biopsiados pues, son alteraciones vaculares o alteraciones de la maduración de los queratinocitos de mayor tamaño, que como sabéis pues, es compatible con infección vírica. Otro de los patrones que se ha podido describir es la erupción urticarial, como veis aquí en las imágenes. Esta se ha visto en un 19% de los pacientes, de los 375 del estudio de la EDV, que tenían manifestaciones cutáneas relacionadas con el COVID, y la clínica cutánea era paralela al resto de síntomas generales y respiratorios. Predominaba en tronco y era frecuente la afectación facial y de las manos, y se resolvía pues, aproximadamente en 7 días. El estudio histológico era el de una urticaria normal, como sabéis, pues que tiene una edema en dermis superior y un infiltrado perivascular de linfocitos con algún eosinófilo y sin afectación epidérmica. Sí que es verdad que esta manifestación, como sabéis, pues la urticaria puede deberse a múltiples causas, pues víricas, farmacológicas, entre muchas otras. Y sí que es verdad que en ese momento pues, se utilizaban tratamientos antivíricos, antibióticos, hidroxicloroquina, anticoagulantes, para tratar la infección por el coronavirus. Y es por eso que es difícil de establecer esta relación firme con que estas manifestaciones cutáneas se deben solamente a la infección por coronavirus y no a otros tratamientos que se dieron en ese momento. Pasamos a otro tipo de manifestación, que es el exantema maculopapular. Este es un grupo heterogéneo de erupciones que constituyen el 47% de las manifestaciones cutáneas de la COVID-19. La clínica pues es un exantema que se puede acompañar de varias cosas. Puede ser de un componente petequial, de máculas de aspecto purpúrico, tiene una distribución a veces marcadamente perifolicular, como veis en la imagen de arriba a la izquierda, con grados variables de descamación, como veis en la imagen de abajo, que podría recordar una pitiriasis rosada, o con pápulas infiltradas en las extremidades, que puede ser un eritema elevatum diutinum-like. Este exantema maculopapular se ha descrito también un subtipo que es el esdrife, que si recordáis pues es el acrónimo en inglés de exantema intertriginoso y flexural simétrico por fármacos en posible asociación a infección vírica. Porque dada la resolución de la erupción a pesar de la continuación del fármaco. Es decir, se seguía con el fármaco, pero la erupción, que veis aquí en las imágenes de la derecha, pues se mantenía a pesar de quitarlo, ¿no? Entonces, el desarrollo de la manifestación del exantema maculopapular era cráneo-caudal, sobre todo, con afectación de pliegues y sin afectación de la región palmoplantar ni de las mucosas. La biopsia de los pacientes que se pudieron biopsiar pues, mostraba un infiltrado inflamatorio perivascular con discreta exocitosis de linfocitos, dilatación marcada de los vasos en dermis superficial y media, así como vasculitis linfocitaria. Tenemos escasa información sobre la cronología respecto a la clínica o su valor pronóstico o su diagnóstico. La mayoría de veces aparece a los pocos días del inicio de la clínica respiratoria característica. Pasamos ya al último tipo de lesiones que hemos visto, que se han descrito y que son bastante infrecuentes, solamente un 6% de los pacientes que hemos descrito. Estos suelen verse en pacientes de edad avanzada con comorbilidades previas y con formas graves de infección por COVID-19 y son las lesiones libretoides o necróticas, como veis en la imagen de la derecha.
Estas son secundarias a un contexto de microoclusión vascular e isquemia acral por deterioro general del paciente y o por los trastornos de coagulabilidad atribuidos al coronavirus. La histología, pues bueno, es una vasculopatía trombótica, que se ha visto también que puede tener depósitos de complemento con localización de partículas virales, lo que ha permitido poner la existencia de este síndrome de lesión microvascular catastrófica mediada por activación del complemento. Bueno, y como sabéis, los dermatólogos, aparte de dedicarnos a las patologías de la piel, también nos dedicamos a sus anejos, como son las uñas y el pelo, y a las mucosas. Y es por eso que también hemos visto y se han descrito algunas manifestaciones que pues, involucran al pelo. Este es un estudio multicéntrico de los efluvios telógenos que se han visto relacionados con infecciones de coronavirus. Está liderado por el grupo de tricología del Hospital Ramón y Cajal, pero como hemos dicho es un estudio multicéntrico. Y lo que se hicieron es eso, ¿no? Un estudio prospectivo que vieron qué pacientes presentaron efluvio telogénico después de infectarse por coronavirus, una vez este había sido confirmado o bien por PCR o por test serológicos. Como veis, es una N de pacientes importantes, son 191 casos, de los cuales la mayoría eran mujeres, un 78,5%. La edad pues era de unos 47,4 años y solían tener manifestaciones de fiebre, un 86,4%, y otras manifestaciones dermatológicas, un 12%. La mayoría de los pacientes que tuvieron este efluvio telógeno fueron atendidos a nivel ambulatorio y recibieron múltiples tratamientos para su infección de coronavirus, como veis, pues, corticoides orales, antibióticos, lopinavir, ritonavir, remdesivir, tocilizumab o enoxaparina. La severidad de estos casos pues, de la infección de coronavirus era pues, media y los días que aparece este efluvio telógeno a partir de la infección de coronavirus son 57,1. El efluvio telógeno lo habían tratado pues, de múltiples maneras. Como sabéis, se puede tratar o bien con minoxidil, tanto oral como tópico, o con nutricosméticos, con plasmas y con plaquetas, o también se puede hacer abstención terapéutica. Esta es la imagen típica de un paciente que nos viene a la consulta con efluvio telógeno y nos cuenta también que se le está cayendo el pelo a mechones, ¿no? Y para recordar un poco qué es el efluvio telógeno, pues os pongo aquí un esquema. Esta es una alopecia no cicatricial en la que se produce una caída significativa del cabello. Muchos pacientes nos consultan a veces en el ambulatorio diciendo que les cae mucho el pelo, pero tenemos que saber que el pelo nos cae hasta 100 cabellos al día y eso es normal, eso no es patológico. Pero cuando esto pasa de 100, pues es cuando hablamos de efluvio telógeno y se produce como consecuencia de un cambio brusco de anágeno, que es la fase de crecimiento, a telógeno, que es la fase de reposo de los folículos pilosos. Y esto dura menos de 6 meses. El efluvio telógeno es una entidad heterogénea con numerosos desencadenantes posibles como alteraciones metabólicas o nutricionales, fiebre o medicamentos. Y este estudio que hemos estado hablando, pues ¿cuáles son sus conclusiones? Lo que dice es que plantea una hipótesis de que en el caso del efluvio telogénico asociado a esta infección, pues la agresión que produce la infección puede inducir una liberación anágena inmediata de los folículos pilosos, que cambian a la fase catágena y posteriormente entran en telógeno. Las citoquinas proinflamatorias liberadas durante el contexto de la infección son probablemente el desencadenante de este efluvio telógeno, aunque también podrían estar implicados pues, otros tratamientos que hemos dicho que se utilizaban, pues, por ejemplo, heparinoides. Los datos recopilados de estos pacientes sí que sugieren que una infección sintomática por coronavirus puede ser un factor de riesgo para desarrollar un efluvio telogénico agudo. Y aparte, como hemos dicho, pues también los dermatólogos nos ocupamos de las mucosas. Y también se ha hecho un estudio liderado por la doctora Nuno González, que es dermatóloga de La Paz, mientras estaba ayudando al hospital IFEMA. En este hospital IFEMA pues, había pacientes con neumonía moderada severa. Hicieron los criterios seleccionaron 715 pacientes para incluirse en este estudio y después de los criterios de inclusión y de exclusión pues, se quedaron con 666. De estos vieron que 75 pacientes presentaron alteraciones de la cavidad oral, eso es un 25,65% de los pacientes. Pero bueno, las manifestaciones que vieron fueron un poco inespecíficas, como papilitis lingual transitoria, glositis con depilación en parches en 12 pacientes, estomatitis aftosa o mucositis o boca urente o sensación de ardor lingual. Más tarde, a la publicación de este estudio, sí que se ha visto que en el dorso de la lengua hay receptores de la angiotensina, que como sabéis pues es donde se une el coronavirus para poder producir la infección. Y este hecho confirma la infectividad del virus en la mucosa oral y, por tanto, su vinculación con las alteraciones encontradas en este trabajo. Bien, y una vez terminada la primera ola,
muchos dermatólogos y hasta en la prensa escrita se ha visto mucho qué pasa con la segunda o la tercera ola, ¿no? ¿Por qué no se ven tantas manifestaciones como vimos en la primera ola, que realmente fue como un boom? Pues bien, este estudio fue publicado en la Revista Europea de Dermatología por el Hospital Ramón y Cajal, donde se vio y se preguntaron qué posibles causas podía haber detrás de por qué no había manifestaciones cutáneas en la segunda y la tercera ola. Pues bien, una de las posibles causas que ellos dijeron que podía ser es que los pacientes ingresados en la primera ola tenían características basales diferentes, tanto comorbilidades como severidad de la enfermedad y tratamientos recibidos. Los casos en esa primera ola, asintomáticos y leves, pues se trataron distinto que ahora. Y antes se usaban más fármacos. O sea, ahora mismo se utiliza remdesivir, tocilizumab y dexametasona, y en la primera ola, en cambio, se utilizaba hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y citromicina, que pueden causar reacciones cutáneas adversas. Otra posible causa es que las manifestaciones cutáneas de la primera ola pudieran estar producidas por otra etiología. Pues bien, los dermatólogos, aparte de ver imágenes, también muchas veces nos es de mucha utilidad poder ver las lesiones en directo, tocarlas, palparlas y poder completar una historia clínica para poder hacer bien el diagnóstico. Y eso en la primera ola pues realmente no se pudo hacer porque la mayoría eran vía no presencial o vía telefónicas o vía con imágenes y o los pacientes directamente no venían ni al hospital. Esto podría haber ocasionado pues una dificultad en la valoración dermatológica y, por lo tanto, en el diagnóstico final. Y también otra hipótesis es que pueda haber variaciones de la antigenicidad del virus que produce una respuesta inmune diferente. Bien, para concluir, podemos decir que las manifestaciones cutáneas de la COVID-19 son multisistémicas. En la piel se han visto 5 patrones, que recordamos que son el acral, el urticarial, el maculopapular, el libidoide necrótico y el vesicular. La COVID-19 también hemos visto que puede afectar a los anejos cutáneos, como es el folículo piloso, y producir un efluvio telógeno. Y también puede afectar en la cavidad oral en un 25% de los pacientes que tengan neumonía moderada severa. Además, hemos visto las posibles causas de por qué en la primera ola se apreciaron más casos de afectación cutánea que en las posteriores. Esta es la bibliografía que he consultado y nada, muchas gracias a todos.